Y supuestamente llevaba 2 años con un micrófono oculto, desde los 22 hasta los 24. Sí, bueno, los fiscales afirman que estas transacciones y las grabaciones del informante fueron clave para relacionar a Little Dirk con el plan Moore for Hire. Hay un tipo llamado OTF Jam Wack 100 no mentía. OTF Jam realmente delató a Lil Durk. Pero ahora las consecuencias son mortales. Según los informes, Jam acaba de ser asesinado, y puede que haya sido una respuesta directa a su traición. Y por si eso no fuera suficiente, esto podría cambiar todo el caso legal de Lil Durk. Analicémoslo todo, desde el primer día hasta la delación. Imagínate esto. Estás viendo a un tipo que cumplió una condena de 12 años sin decir una palabra. Volvió a casa con sus amigos de toda la vida, que le mostraron un amor increíble. Fue bendecido con dinero y respeto. Y luego, supuestamente, dio un giro de 180 grados y se convirtió en un soplón del FBI. Eso no solo es una traición. Es el tipo de movimiento que marca a toda tu familia de por vida en ciertos barrios. Pero antes de profundizar en cómo OTF Jam, cuyo nombre real es Casey Hester, se convirtió en el hombre más odiado de la escena drill de Chicago, tenemos que entender el ecosistema que generó este nivel de traición. Estamos hablando de un mundo en el que tu palabra es sagrada, en el que cumplir al 100% lo significa todo, y en el que lo peor que te pueden llamar es soplón. Allá por 2010, mientras la mayoría de los chicos intentaban averiguar cómo conseguir su primer coche, o quizá un trabajo decente, Jam ya estaba metido en la trinchera. El hombre se vio envuelto en un caso de intento de asesinato y fue condenado a 12 años de cárcel. En el barrio, ese es el tipo de delito que separa rápidamente a los auténticos de los falsos. La mayoría de los tíos habrían cantado como si estuvieran en una audición de La Voz, solo para que les redujeran la condena. Pero aquí es donde la historia se complica y donde se sentaron las bases de la maestría definitiva, sin que nadie lo supiera. Mientras Jam cumplía condena en el sistema penitenciario de Illinois, un joven rapero hambriento llamado Lil Durk estaba creando lo que se convertiría en uno de los grupos más famosos del drill. OTF, Only the Family, fue fundado por Durk en 2010, justo cuando Jam estaba en la cárcel. Lo que comenzó como un grupo de amigos del barrio que hacían música juntos, acabó convirtiéndose en algo mucho más complejo. No se trataba solo de un sello discográfico o un grupo de rap. Los fiscales lo describirían más tarde como una organización híbrida, que operaba como un negocio legítimo en apariencia, pero que en realidad tenía una gran influencia en las calles. La conexión entre OTF y los Black Disciples no era ningún secreto en las calles. No se trataba de unos chicos de los suburbios que fingían ser duros ante las cámaras, sino de auténticos tipos de la calle que llevaban trabajando desde que eran críos. La música drill que hacían no era solo entretenimiento, sino básicamente un documento sonoro de peleas reales, cadáveres reales y consecuencias reales. Durante los 12 largos años que Jam estuvo cumpliendo su condena, algo hermoso y peligroso estaba sucediendo en el exterior. Durk estaba triunfando. La música drill se estaba convirtiendo en un fenómeno mundial y OTF estaba en el centro de todo. Las canciones sobre acabar con los enemigos, matar gente y ser auténtico no eran solo letras. Eran confesiones directas acompañadas de 808 y hi-hats. Cuando Jam finalmente salió en libertad en febrero de 2022, todo el panorama había cambiado. El joven que fundó OTF mientras Jam estaba en la cárcel era ahora un actor importante en el mundo del rap. Durk había logrado lo que la mayoría de los chicos de su entorno solo podían soñar. Se había convertido en una estrella sin perder su credibilidad en las calles. Pero el éxito en las calles siempre tiene un precio que no deja de subir. Las mismas actividades que inspiraron las rimas más duras de Durk, los mismos conflictos que forjaron la reputación de OTF, seguían vigentes. Cuando King Von fue asesinado en noviembre de 2020, dejó una herida en la pandilla que exigía una venganza seria. Según el código por el que se regían, algunas deudas solo se podían pagar con sangre. Aquí es donde la historia de Jam se cruza con lo que se convertiría en uno de los casos federales más sonados de la historia del hip hop. Cuando salió de prisión en 2022, Jam no era un exconvicto más tratando de rehacer su vida. Fue aceptado en el círculo íntimo de OTF, recibió apoyo financiero y fue tratado como uno más de la familia por el propio Durk. No se trataba de caridad, sino de hermandad. Al menos así lo veía el mundo exterior. Él dijo: Jam, saca ese dinero. Te daré 50. Él no tiene nada contra ti, hermano. Dijo que te dio 50, hermano. No tenemos que decir nada. Pero él se aseguró de que yo estuviera bien. Como si dijera que tenía algunas mujeres, ¿sabes? Como si ella fuera una policía de cuna. Todo eso.
Durk supuestamente bendijo a Jam con más de $50,000, le consiguió una casa, un coche e incluso le pagó los gastos legales. Para alguien que acababa de pasar más de una década en la cárcel, este tipo de amor debió de ser como ganar la lotería. No se trataba solo de cuidar de tu amigo, era invertir en lealtad, mostrar el tipo de hermandad que se suponía que representaba OTF. Pero, al parecer, algo más estaba sucediendo durante todo este tiempo, algo que nadie en el círculo de OTF podría haber imaginado. Según los investigadores federales, Jam llevaba años con un micrófono oculto, grabando conversaciones y recopilando pruebas como si estuviera trabajando en un documental. Si estas acusaciones son ciertas, entonces todas las conversaciones, todos los momentos de confianza, todas las demostraciones de amor, fueron grabadas y entregadas a los mismos federales que estaban construyendo un caso rico. Las implicaciones de esta supuesta traición van mucho más allá de que una sola persona decidiera cooperar con 12. Estamos hablando de alguien que fue admitido en los círculos más sagrados de la banda, a quien se le confió información sensible, que fue tratado como de la familia, y que, supuestamente, utilizó esa confianza para construir un caso federal que acabaría llevando a Lil Durk a ser acusado de asesinato por encargo el 24 de octubre de 2024. Eso fue una trampa, un nombre muy irónico. Jam lo metió en el lío. Cumplió 12 años, salió, fue entrevistado, dijo que había sido sincero, que le había comprado coches, que le había dado 50,000, esto y esto. En el barrio hay leyes no escritas que lo rigen todo. Hay códigos de conducta, sistemas de justicia y métodos de aplicación que no requieren ningún juez ni jurado. Ser tildado de soplón es básicamente recibir una sentencia de muerte que no ejecuta el Estado, sino tu propia gente, los mismos que antes te mostraban su amor. El hecho de que estas acusaciones contra Jam se hayan hecho públicas significa que, independientemente de si son ciertas o no, su vida probablemente ya esté perdida a los ojos de los que viven según el código de la calle. Esa es la dura realidad del mundo, del que todos ellos decidieron formar parte. La trampa queda al descubierto y empiezan a caer los primeros cadáveres. El otoño de 2024 estaba a punto de convertirse en la temporada más devastadora en la historia de la OTF, pero las bases para esta destrucción se habían sentado mucho antes, regadas con sangre real y fertilizadas por una sed de venganza que acabaría consumiéndolo todo a su paso. Lo que sucedió a continuación parece sacado de una película de Hollywood, salvo que las consecuencias fueron muy reales, y los cadáveres que cayeron no eran actores que se levantaban cuando el director gritaba «¡Corten!». Para comprender realmente la magnitud de lo que supuestamente ocurrió, debemos analizar los acontecimientos que condujeron al tiroteo de agosto de 2022 en Los Ángeles, en el que murió Sabiaya Lul Pab Robinson, primo de Quando Rondo. No se trató de un acto de violencia callejera aleatorio, ni de un robo que salió mal. Según los federales, fue un asesinato cuidadosamente planeado que salió completamente mal, en el que murió una persona inocente, mientras el objetivo previsto se alejaba con vida. El motivo de este supuesto complot se remonta a noviembre de 2020, cuando Kim Von fue asesinado en Atlanta durante un enfrentamiento con la gente de Quando Rondo. Von no era un rapero más para la familia OTF, era sangre, era un hermano, era el tipo de soldado leal que toda banda necesita. Su muerte creó una deuda que, en su mundo, solo podía saldarse con la vida de otra persona. Aún así, es una recompensa hereditaria que va a continuar para siempre. La gente que quiere a Von, incluso los fans, ni siquiera me refiero a sus seres queridos, solo a los fans. La gente va a tener un problema con esos negros para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro que muestra lo profundo que fue realmente la supuesta traición. Si OTF Jam realmente iba por ahí con un micrófono oculto, como afirman los federales, entonces no era solo un observador pasivo que miraba desde fuera, sino que estaba documentando activamente la planificación, la ejecución y las consecuencias de lo que los fiscales llamarían más tarde una conspiración para cometer un asesinato por encargo. El nivel de acceso que supuestamente tenía Jam es absolutamente alucinante si se tiene en cuenta lo que significa. Los documentos judiciales sugieren que un informante proporcionó grabaciones y detalles de las tarjetas de crédito de OTF utilizadas para reservar vuelos el mismo día del presunto atentado contra la vida de Quando Rondo. No se trataba de un tipo que operaba desde fuera, sino de alguien con acceso VIP a todo el funcionamiento de la operación. Alguien que conocía los movimientos de dinero, los planes de viaje y las discusiones estratégicas. Según la acusación, varias personas vinculadas a OTF coordinaron el complot y discutieron los pagos tras el presunto atentado contra la vida de Quando.
El plan consistía supuestamente en ofrecer oportunidades en la industria musical y recompensas en efectivo a cambio del asesinato de Quando. La sofisticación de esta supuesta operación es lo que la hace tan devastadora para todos los involucrados. Los 5 miembros de OTF que finalmente fueron arrestados, Kavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston, no eran simples socios o seguidores al azar. Eran miembros clave de la organización, personas en las que se había depositado la confianza para los aspectos más delicados del negocio de OTF. Pero la revelación más impactante llega cuando se comprende la cronología. Al parecer, Jam llevaba años con un equipo de grabación federal, casi desde que salió de prisión en febrero de 2022. Eso significa que prácticamente todas las conversaciones que mantuvo con los miembros de la OTF durante ese periodo pudieron ser grabadas y analizadas por los agentes federales que estaban preparando el caso. Del 22 al 24. Sí. Así que lo pillaron enseguida. La manipulación psicológica necesaria para mantener este tipo de engaño durante años es incomprensible. Piensa en lo que esto significa realmente. Mientras Dork le bendecía con dinero, mientras los miembros de OTF le trataban como a uno más de la familia, mientras participaba en las conversaciones más íntimas sobre estrategia, venganza y supervivencia, Jam supuestamente lo grababa todo y se lo entregaba a los mismos agentes federales que estaban construyendo casos para destruir las vidas de todos los que confiaban en él. Las pruebas que los investigadores federales supuestamente recopilaron a través de esta operación son amplias y perjudiciales. Los fiscales afirman que tienen grabaciones de conversaciones sobre pagos, pruebas de transacciones financieras y conocimiento detallado de la planificación y ejecución del presunto complot para cometer un asesinato por encargo. No se trata de pruebas circunstanciales ni de rumores. Si estas acusaciones son ciertas, esto representa una documentación exhaustiva de actividades delictivas durante varios años. Pero quizás el aspecto más perjudicial de esta supuesta traición es cómo ataca el núcleo mismo de lo que OTF afirmaba representar. La organización no era solo un negocio o una asociación informal, se suponía que era una familia, unida por experiencias compartidas, lealtad mutua y un código que priorizaba la solidaridad por encima de todo. Lo que Jam supuestamente hizo representa una violación fundamental de todo lo que mantenía unida a la banda. ¿Cómo sabrían que se ofrecieron contratos musicales? ¿Quién se lo habría dicho? Bueno, los fiscales afirman que estas transacciones y las grabaciones del informante desempeñaron un papel clave para vincular a Little Dirk con el plan Moore for Hire. Hay un tipo llamado OTF Jam. La reacción dentro de OTF ante estas revelaciones ha sido compleja y reveladora. Mientras que algunos miembros siguen expresando su incredulidad y defendiendo a Jam, otros se han distanciado completamente de él. El grupo está dividido entre aquellos que se niegan a creer que alguien en quien confiaban fuera capaz de tal traición y aquellos que ven lo que se avecina y tratan de protegerse de más daños. Las imágenes de Jam comiendo en McDonald's durante lo que parece ser un interrogatorio federal se han convertido en el símbolo definitivo de esta supuesta traición, compartidas en todas las redes sociales y convertidas en memes que ridiculizan lo que muchos consideran el acto definitivo de deslealtad. La imagen de alguien comiendo tranquilamente comida rápida, mientras potencialmente destruye la vida de personas que lo consideraban familia, ha tocado la fibra sensible de comunidades que valoran la lealtad por encima de casi todo lo demás. Pero las implicaciones de esta supuesta traición van mucho más allá de OTF o incluso de la comunidad del hip hop. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, representan un nuevo nivel de sofisticación en el enfoque de las fuerzas del orden federales para desmantelar lo que consideran organizaciones criminales. No se trata solo de arrestar a individuos por delitos específicos, sino de utilizar la infiltración a largo plazo y la documentación sistemática para construir casos completos que puedan derribar organizaciones enteras. OTF Jam cumplió 12 años por intento de asesinato, supongo que alrededor de 2010. Salió en 2022, justo en la misma época del caso Quando, y, al parecer, llevaba 2 años con un micrófono oculto. La naturaleza estratégica de esta operación sugiere que los investigadores federales llevaban años planeándola, posicionando cuidadosamente a su presunto informante y esperando el momento perfecto para actuar. El momento de las detenciones, la coordinación entre múltiples agencias y la naturaleza exhaustiva de los cargos apuntan a un nivel de planificación y preparación que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente espera de las operaciones policiales. A medida que las noticias sobre estas acusaciones se han difundido por la comunidad del hip hop y más allá,
La respuesta ha sido una mezcla de conmoción, incredulidad e ira. Muchos se preguntan cómo alguien ha podido mantener un engaño así durante tanto tiempo, mientras que otros se preguntan qué significa esto para el futuro de organizaciones como OTF. Cuando la honestidad llega a las autoridades federales y el juego se vuelve permanente. El capítulo final de esta saga no trata solo de lo que supuestamente le sucedió a OTF Jam, sino del colapso total de la confianza, las consecuencias mortales de la traición y el impacto devastador que la infiltración federal puede tener en comunidades que viven según códigos de lealtad y silencio. De los restos de esta supuesta traición surge una historia aleccionadora sobre el precio de la venganza, el poder de las fuerzas del orden federales y cómo intentar vivir según las reglas de la calle en un mundo gobernado por los estatutos federales es un juego perdido desde el principio. Pero antes de examinar las supuestas consecuencias de las acciones de Jam, debemos comprender lo devastadoras que han sido estas revelaciones para quienes le confiaron sus vidas. El 17 de diciembre de 2024, OTF Jam rompió finalmente su silencio a través de Instagram Stories, tratando de defenderse de las crecientes acusaciones. Su declaración decía: «Cuando se descubra la verdad, veréis que yo no soy quien delató a los federales, ni quien construyó su caso. Voy a dejar que salga todo el papeleo porque lo dirá todo». Sin embargo, esta negación llegó demasiado tarde para reparar el daño que ya se había hecho a su reputación y, lo que es más importante, a su seguridad. En el mundo en el que operaba OTF, el simple hecho de ser acusado de ser un informante federal suele ser suficiente para que te maten, independientemente de que las acusaciones se demuestren finalmente ciertas o falsas. Conozco a Jam personalmente, por parte de mi madre, 79 Evans, Saint Lawrence. Toda esa mierda, Evans Mob, His Squad, toda esa mierda, de donde es Jam. Él sería considerado mi enemigo, pero no lo es por mi gente, porque él es de 79 y Vernon. Las calles funcionan con su propio sistema judicial, y ese sistema no exige la misma carga probatoria que se encuentra en los tribunales federales. En comunidades donde la reputación lo es todo y la confianza es la única moneda que realmente importa, ser etiquetado como soplón o informante equivale a recibir una sentencia de muerte que no será ejecutada por el Estado, sino por antiguos amigos, socios e incluso completos desconocidos, que ven tal traición como un ataque a los principios fundamentales que rigen su mundo. La preocupación por la seguridad de Jam se ha expresado repetidamente en debates en línea, y muchos usuarios de Reddit se preguntan qué le pasaría si volviera a aparecer en Chicago. El consenso entre quienes entienden la política callejera es sombrío. Independientemente de su culpabilidad o inocencia, las acusaciones por sí solas probablemente lo hayan convertido en un hombre marcado. Pero la historia da un giro aún más oscuro cuando examinamos las acusaciones adicionales que han surgido de esta situación. Han circulado rumores de que Lil Durk ordenó el asesinato de la madre del hijo de OTF Jam como venganza por la supuesta delación. Aunque estas afirmaciones siguen sin estar corroboradas y deben tratarse con el escepticismo adecuado, su mera existencia demuestra el nivel de violencia y represalia que pueden provocar las acusaciones de cooperación con las fuerzas del orden. Me dicen que en realidad estaba en Los Ángeles. ¿En serio? Él me dice que lo pillaron con un interruptor, y ellos me dicen que él es quien dice que los 50 que me pagaron eran por eso. Pero es poco convincente porque eso fue ante todo el mundo. Él solo me estaba bendiciendo. La complejidad de esta situación se ve aún más complicada por el hecho de que a muchas personas que conocían personalmente a Jam les resulta extremadamente difícil creer que cooperara con las autoridades federales. Su reputación como alguien que había cumplido condenas largas, sin romper las reglas, combinada con su aparente compromiso con los códigos y principios de la calle, hacía que las acusaciones parecieran casi imposibles para quienes lo conocían desde hacía años. Jam. No creo que Jam. Si Jam fuera a chivar, le habrían chivado por muchas cosas hace mucho tiempo. Jam ha pasado mucho tiempo en la cárcel. Jam es un negro de verdad. Sin embargo, esta incredulidad puede haber sido precisamente lo que hizo que Jam fuera un presunto informante tan eficaz. Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley se han vuelto cada vez más sofisticadas en su enfoque para infiltrarse en organizaciones criminales, a menudo apuntando a individuos que parecen menos propensos a cooperar precisamente porque su reputación de lealtad los hace sospechosos. Las implicaciones más amplias de este caso van mucho más allá de la OTF o incluso de la comunidad del hip hop. El uso de informantes a largo plazo, sofisticadas técnicas de vigilancia y un seguimiento financiero exhaustivo representan un nuevo nivel de capacidad de las fuerzas del orden federales, que pueden penetrar incluso en las organizaciones más cerradas y leales. Das tu declaración y aceptas cooperar.
Vas a subir a ese maldito estrado y vas a decir exactamente lo que has escrito. O de lo contrario, pasarás el resto de tu vida en prisión. Elige tú. El coste psicológico de vivir en tales circunstancias, sabiendo que cualquiera a tu alrededor podría estar grabando tus conversaciones y documentando tus actividades. Es algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. La paranoia, la vigilancia constante y la erosión de la confianza que se derivan de este tipo de operaciones pueden destruir comunidades y relaciones de formas que van mucho más allá de los objetivos inmediatos de la investigación. Ahora, en cuanto a la referencia del título a que Jam fue fumado ante la cámara, es fundamental abordar este tema de forma directa y objetiva. A pesar de los rumores virales que circularon en noviembre de 2024 afirmando que OTF Jam había sido asesinado, estas informaciones han sido desmentidas por completo. El vídeo que se hizo viral y que parecía mostrar un tiroteo mortal, en realidad mostraba la muerte de CJ Rilla, un rapero de drill de 16 años de Nueva York que fue asesinado el 24 de octubre de 2024. A fecha de 23 de mayo de 2025, no hay informes creíbles ni pruebas que sugieran que OTF Jam haya sido asesinado, por lo que no se está llevando a cabo ninguna investigación sobre su muerte. La difusión de estos rumores falsos demuestra la rapidez con la que puede propagarse la desinformación en la era digital, especialmente cuando se trata de controversias y acusaciones de gran repercusión mediática. Sin embargo, el hecho de que estos rumores se difundieran tan rápidamente y fueran creídos por tanta gente pone de manifiesto las expectativas que rodean el destino de los presuntos informantes en las comunidades callejeras. La suposición de que Jam acabaría sufriendo represalias violentas por su supuesta cooperación refleja la dura realidad del mundo en el que se desarrollan estos acontecimientos. El proceso judicial sigue su curso, y el juicio de Lil Durk se ha aplazado hasta el 14 de octubre de 2025. El retraso se ha atribuido a nuevas pruebas y a la evolución de la negociación de la pena, lo que sugiere que el caso sigue avanzando a medida que los investigadores federales construyen su acusación. Todo este caso se basará en la cooperación de las personas. Si consiguen que la gente diga que Dirk les metió en esto y sus historias son coherentes, entonces Dirk está acabado. Si sus historias empiezan a cambiar, si la versión de esta persona difiere de la de aquella, Drew Finley lo destrozará en el escenario. El impacto en OTF como organización ha sido absolutamente devastador, con la detención de varios miembros importantes y las batallas legales en curso que amenazan con destruir todo lo que Lil Durk había construido durante más de una década. El uso de los propios registros financieros, las comunicaciones y las relaciones internas de la organización como pruebas en su contra, representa una inversión total de la lealtad y la confianza que habían mantenido unido al grupo. Los familiares de los implicados han intentado defender a sus seres queridos, y la familia de Lil Durk ha publicado comunicados en los que critica el uso de sus letras como prueba, mientras que la familia de OTF Jam niega las acusaciones de delación. Estas defensas públicas ponen de relieve el coste humano de estos procedimientos legales y la forma en que afectan no solo a las personas directamente implicadas, sino a toda su red de apoyo. Independientemente de que finalmente se demuestre que Jam es el informante que afirman los fiscales o que es un hombre inocente atrapado en una extralimitación federal, su historia ya se ha convertido en una advertencia sobre el precio de vivir, según códigos que las fuerzas del orden federales han aprendido a explotar y manipular. La lección final de esta trágica saga puede ser que, en un mundo en el que el gobierno federal cuenta con recursos ilimitados, tecnología sofisticada y la voluntad de utilizar tácticas de infiltración a largo plazo, los antiguos códigos de lealtad y silencio pueden haber dejado de ofrecer la protección que antaño proporcionaban. Las calles pueden tener sus propias reglas, pero los fiscales federales juegan con unas reglas completamente diferentes y suelen salir ganando. Al final, esta historia sirve para recordar que, cuando se juega en la calle con consecuencias federales, la casa siempre gana, y el precio de la entrada puede ser más alto de lo que nadie está dispuesto a pagar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.